subject then El is tema all entonces your que tenemos needs es todas vuestras supplied. necesidades The suplidas. apostle puts it Y el apóstol lo explica así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, todas vuestras necesidades, lo cual indica que Él está hablando a partir de la experiencia personal. Él está hablando bajo inspiración del Espíritu de Dios y también está hablando a partir de la experiencia personal. Es tan típico de Dios el proveer todas sus necesidades, y a pesar de que es inspirado por Dios, Él puede escribir esto con gran emoción, con gran sentimiento. Mi Dios, le conozco, he caminado con Él durante años, le he servido a través de circunstancias difíciles. Y este es mi testimonio. Parece que el apóstol dice: mi Dios de forma típica proveerá todas vuestras necesidades. Siempre le he probado. Entonces él habla al respecto de su experiencia con el Señor. Es la característica es el comportamiento característico del Señor. Él provee todas las necesidades de sus siervos, pero aquí tenemos entonces un principio de interpretación, y frecuentemente se deja de lado: mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. ¿Y quién es el que está hablando? ¿De quién es este testimonio? Es el testimonio de un hombre que era pobre. Es un hombre que era pobre. Él no tenía casi nada. Y esto nos ayuda a interpretar la promesa. Él suplirá todas vuestras, lo que os falta. Es un hombre pobre que está diciendo esto. ¿Qué hay respecto de su casa? ¿Cómo era su casa? ¿Cuán grande era? ¿Cuántas habitaciones tenía la casa de Pablo? ¿Tenía muchas casas? Y hay aquellos necios y tontos hombres, predicadores de prosperidad hoy en día, y utilizan este versículo para prometer a las personas que si ellos dan algo al Señor, Él les dará mucho más de vuelta y les enriquecerá. Y estos defraudan a las personas y se enriquecen. Y muchos de ellos tienen muchas casas, y tienen muchos automóviles, y tienen lo mejor que el dinero pueda comprar. Y ellos dicen: ahí tienes, Dios proveerá todas tus necesidades. Y tan ciegos son estos hombres, y tan poco entendimiento tienen de la palabra de Dios, porque desde luego que son farsantes, son un fraude. Y entonces ni siquiera notan la forma en la que Pablo, el apóstol, introduce la promesa: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Y esto lo decía un hombre que no tenía nada. ¿Y por qué Dios no le dio una casa a Pablo? Y claro que él nunca estuvo en casa. ¿Y acaso él no requería algo para cuando se retirase? ¿Una casa? Y no, el Señor proveyó todas sus necesidades, y el Señor sabía que moriría como un mártir, que él sería ejecutado cruelmente a manos de Nero, que él sufriría como un mártir, que es el mayor honor que cualquier ser humano pueda tener. Entonces Dios sabía esto. Entonces no se le dio una casa, porque no era necesario para él. Es muy sencillo. Dios provee lo que es necesario, no lujos. Dios provee lo que necesitamos, no para que tengamos autoindulgencia y lujos. Y entonces, queridos amigos, comienzo con este punto. Mi Dios, quien de forma típica ha provisto todas mis necesidades, Él suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, a través de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Bueno, Él proveyó todo lo que el apóstol Pablo necesitaba para poder llevar a cabo su gran ministerio y para su bienestar eterno y espiritual. Dios proveerá todo lo que necesitamos para nuestro bien espiritual y eterno. Y lo último que necesitas para tu bien espiritual y eterno es lujos y riquezas. Es lo último que necesitamos. Eso tan solo nos distrae del caminar espiritual. Dios tal vez dé riquezas a algunos a quien Él va a equipar para manejar esto de una forma correcta y para ser mayordomos correctos de esto. Y he conocido algunos hombres sumamente ricos
que eran grandes mayordomos y vivían de forma notable, negándose a Dios mismos con una vida simple, considerando sus grandes riquezas. Y Dios sabe a quién le puede dar riqueza. Y a la mayoría de nosotros nos arruinaría nuestras almas. Él más bien provee todas nuestras necesidades y su provisión es maravillosa. Y entonces Él suplió lo que necesitaban los filipenses y mucho más que tan solo una recompensa necesaria por su mayordomía maravillosa para con el apóstol, porque ellos eran muy pobres y les dio mucho más que tan solo una provisión básica. Dios le dio a los filipenses una provisión para todas sus necesidades y tenemos grandes necesidades, aparte de las necesidades necesarias para supervivencia. Necesitamos entendimiento, necesitamos especialmente en estos días discernimiento, necesitamos felicidad de las cosas de Dios, necesitamos un poder santificador, 2 de Timoteo 3:17, para que podamos estar completamente capacitados para toda buena obra, completamente fortalecidos y capacitados para vivir una vida por el Señor. Necesitamos todo para poder sobrevivir hasta el día en que Dios nos llame a casa, y Dios escuchará nuestro clamor y nos proveerá todo lo que necesitamos. Pero déjenme dar 3 condiciones. Hay varias condiciones para que Dios provea nuestras necesidades. La primera es obvia del pasaje: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Entonces os pregunto, ¿es verdaderamente nuestro Dios? ¿Verdaderamente le conocemos y caminamos con Él? ¿Verdaderamente es nuestro Dios? ¿Verdaderamente somos salvos? ¿Verdaderamente has venido a este tiempo en la vida cuando estabas cargado por tus pecados y entonces te postraste ante Dios a través de Jesucristo y sinceramente te arrepentiste de tus pecados? Y dentro de tu alma clamaste y lloraste por tu pecado y clamaste pidiendo perdón y tan solo confiaste en Cristo y le viste, por así decirlo, en los ojos de tu mente, le viste ahí sufriendo y muriendo en la cruz del Calvario, y Dios te capacitó para saber que Él estaba llevando ahí los pecados de su pueblo. Él estaba llevando el castigo eterno comprimido en un espacio de 6 horas, de forma imposible y terrible, de forma indescriptible. Y Él llevó nuestro infierno y separación de Dios y nuestro castigo. ¿Tú has visto esto? ¿Verdaderamente te has arrepentido y rendiste tu vida y su gobierno a Dios? ¿A Cristo tu Señor? ¿Y verdaderamente Él es tuyo y tú no eres tuyo? ¿Verdaderamente Él es tu Dios? Te pregunto, porque aquí dice: mi Dios es quien suplirá todo lo que os falta. Entonces tiene que haber una verdadera relación con Él, y esto es obvio. Y la segunda condición es la siguiente: ¿verdaderamente estás dependiendo de Él? ¿Verdaderamente oras para que tus necesidades sean cumplidas? ¿Verdaderamente estás dependiendo de Él? ¿O solamente oras por algunas cosas y tienes confianza en ti mismo? Y hay muchas áreas en tu vida que piensas que puedes tú sacarlas adelante tú solito. En tu servicio espiritual casi nunca oras, incluso antes de enseñar la clase de escuela dominical. Nos hacemos autoconfiados. O más bien estás dependiendo del Señor en tu vida. Cada vez que comienzas a conducir tu automóvil, te pones ante el Señor y te pones en sus manos y pides su ayuda y le honras. ¿Estás dependiendo de Él? Porque estas son las personas a quienes Dios suplirá todas sus necesidades. No tan solo algunas veces dependiendo de Él, sino estar en sus manos. Y tú sabes, y vendremos a esto un poquito más adelante, no tendríamos toda la presunción en la iglesia cristiana, y estoy hablando de iglesias bíblicas, evangélicas, no tendríamos toda la presunción con pastores célebres llamando atención a sí mismos y hablando tanto respecto de sus dones y la adulación que reciben estos hombres. No tendríamos la mitad de estas cosas si las personas verdaderamente dependiesen del Señor y estuvieran conscientes de que toda buena dádiva es provisión de Dios y viene de Él, y entonces dependemos de Él y no podemos tomar crédito por esto. Así que de verdad tenemos que ser cristianos que dependan de Él, y entonces mi Dios suplirá todas vuestras necesidades, lo que verdaderamente necesitas. Y te fortalecerá para obra espiritual.
y Él responderá a tus oraciones de intercesión. Así que tenemos que ser salvos, pero tenemos que depender de Él y tenemos que estar en oración. ¿Acaso no el medio hermano del Señor, Jacobo, no dijo en las Escrituras: no tenéis porque no pedís? En el libro que comúnmente se llama Santiago, pero que lo escribió el medio hermano del Señor, Jacobo. Entonces tenemos condiciones para que Dios provea nuestras necesidades, y es esta: tenemos que honrar la ley de la responsabilidad personal. Eso está establecido claramente en las Escrituras. Si alguno no quiere trabajar, tampoco debería comer. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Ahí se describe, el apóstol Pablo lo describe como una orden, mandato. Si alguno no quiere trabajar, no debe comer. Hay una ley de responsabilidad personal. Oro pidiendo conversión de alguien en la oficina, y oro con fervor. ¿Pero qué has hecho? ¿Has tú tenido testificación con esa persona? ¿Has intentado testificarle? Tal vez eres tú el instrumento que Dios usará. Y si tú no quieres trabajar, entonces no puedes esperar que el Señor provea y que caiga todo del cielo. Y esa regla de trabajar, si es que podemos, aplica a todas las áreas de la vida. ¿Qué es lo que me concierne a mí hacer? ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? Señor, levanta muchas iglesias, Señor, trae muchos de la comunidad, salva a las personas. Pero ellos no tienen visitación en esa iglesia, no tienen escuela dominical, no tienen evangelismo, no hacen nada. Señor, hazlo todo por nosotros. Pero tenemos la ley de la responsabilidad personal. Y tenemos que ver qué parte nos toca jugar, qué participación debemos tener. Así que tenemos que depender del Señor, tenemos que estar en oración y tenemos que honrar nuestras responsabilidades en oración, desde luego. Y tenemos que ver qué parte nos toca jugar. Así están las tres condiciones para la promesa: mi Dios suplirá todas vuestras necesidades, todo lo que os falta. Queridos amigos, suplirá, el término en griego significa hará completo, o hará suficiente, llenará hasta cierto nivel que Dios ha establecido, no de forma excesiva. Esto ya lo he mencionado antes. Dios no está produciendo cristianos autoindulgentes que se enfocan mayormente en sus posesiones, no. Dios no está produciendo cristianos cuya mente es carnal, cuya atención y gozo está en las cosas terrenales, no. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nuestra principal ocupación y preocupación es servir a Él, es amarle a Él, es acercarnos mucho más a Él, es deshacernos de nuestros pecados y nuestras malas tendencias, es resolver todo eso, servirle, traer almas a Él de forma colectiva e individual. Y el cristiano quiere conocer quién ha sido salvo y orar por ellos, y qué pasa con este misionero y con aquel siervo del Señor. Y no, ¿qué voy a comprar después? ¿De qué color voy a tener esto o aquello? Pensamos en estas cosas. Tenemos que proveer para nuestra familia, claro, pero esto no es lo mayor ante nosotros. Dios está produciendo personas cuyos gustos son espirituales, cuyas preocupaciones son espirituales. Así que Él no va a malconsentir a su pueblo. Y no deberíamos desear eso tampoco. Y si tuviésemos todo lo que necesitamos, inmediatamente dejaríamos de orar. Tan solo tendríamos oraciones pequeñas y mecánicas. Y más bien lo que necesitamos es fortaleza espiritual para la guerra en contra de Satanás y la batalla por las almas. Lo que necesitamos son virtudes cristianas: amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, mansedumbre, bondad, fe. Te pregunto, ¿esto está creciendo en tu familia? Esposos amando y cuidando a sus esposas, esposas amando y cuidando a los esposos, y a los niños también. Y todo tiene que ser un modelo de la bondad y el poder de Dios. Eso es lo que necesitamos, y así es como necesitamos crecer. Buena salud, oramos por esto. Pero acuérdense de lo que dijo el pastor Spurgeon en su tiempo: la mejor bendición es tener buena salud, la segunda mejor bendición es tener mala salud. Y eso es verdad.
Y Dios a veces nos dará una pobre salud a todos nosotros. Y todos pasamos ciertas épocas y a medida que nos hacemos más mayores, ninguno de nosotros tenemos una perfecta salud. Y esto nos mantiene cerca del Señor en oración y nos mantiene dependiendo de Él. Y entonces Él bendice y nuestras oraciones son respondidas en lo alto. Y una pobre salud puede ser un gran testimonio a otras personas a quienes tú deseas traer a Cristo, familiares o colegas en el trabajo, toda tu vida. Y cuando ellos ven cómo tú sufres, ellos comienzan a ser movidos en su corazón y Dios utiliza estas cosas. Y hay aquellos necios y tontos que ya mencioné antes que prometen a las personas una salud perfecta. Eso no está en la Biblia. El apóstol Pablo no tenía para nada una buena salud. Mi Dios dice, y Dios no le había sanado. Y estas personas farsantes saben eso bien, pero no lo quieren notar. ¿Por qué? Porque son farsantes, como ya lo dije antes. Nunca les creáis, nunca escuchadles, nunca. Versículo 19, mi Dios pues suplirá, llevará la marca que Él ha señalado, dará todo lo que es suficiente para ti. Suplirá Él todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y se nos alienta a tener fe. El Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, quien llena todas las cosas, quien hizo todas las cosas, Él es todopoderoso. En gloria no significa en el cielo, que Él saque las cosas de la eternidad para dártelas a ti ahora. No, lo que significa es que Él mora en la gloria. Él mora en la gloria infinita e inefable. Y de esas riquezas, Él puede darnos cualquier cosa que Él desee, que verdaderamente necesitemos. Y esto que nos ayude en nuestra vida y en nuestro testimonio y en nuestra función por Él. Así que podemos confiar en Él y nunca oren en una forma infiel, como si Dios no tuviese el poder o la bondad para responder y para dar. Y le decía a algunas personas ayer, ¿acaso no oramos para aquellos que sufren por amor a Cristo? Y a veces oramos, y tal vez hablo por mí mismo, con tan poca fe, y pensamos en ese país, la persecución es tan terrible, tan profunda es el odio, tan grande es el odio, que nunca serán liberados los prisioneros del Señor. Jamás estarán libres de opresión. Y estás orando casi de forma formal, y entonces nos acordamos cómo fue en 1990, en esa década, cuando la perestroika y glasnost vinieron a la antigua Unión Soviética. Y todo pasó tan de pronto, y fuimos sorprendidos. No podíamos pensar que esos prisioneros un día serían libertados. Muchos de nosotros estábamos orando por los más de 300 pastores en prisión que eran miembros de la comunión de iglesias no registradas. Esa gran comunión de hermanos a través de la antigua Unión Soviética. Y no podíamos imaginar que un día serían liberados. Y cuán de pronto todo cambió. Y las cosas se desmoronaron en esa Unión Soviética. Y los prisioneros fueron liberados. Y se me invitó para ir allí y ver a algunos de los líderes en 1990. Cuando la mayoría de los prisioneros ya habían sido liberados. Y se me presentó a los agentes de la KGB que los controlaban en el aeropuerto de Moscú. Y en ese momento estos agentes eran amigables, pero todavía estaban bajo órdenes. Y estaban todavía siguiendo a las personas y tomando notas. A pesar de que ya no había arrestos y ya no se metía nadie a prisión. Y cuán pronto cambió todo eso. Y cuando miramos eso, vemos cómo Dios de pronto rompió ese dominio total y esa hostilidad en contra de los creyentes a través de ese antiguo imperio ruso, si ustedes quieren. Y a pesar de que todavía hay tribulaciones y pruebas en diferentes regiones y lugares, en ese lugar no se compara en lo absoluto como era antes. No se puede comparar. Así que vemos cómo las cosas son cambiadas de forma dramática en lugares donde tal vez era imposible para nosotros, o era posible para nosotros. Pero Dios puede suplir en la forma que es correcta para el tiempo, de acuerdo a su poder infinito y sabiduría, no en proporción a lo que dicen esta gente tonta y necia. Tal como Dios tiene poder infinito, así tú vas a tener una parte de eso y vas a ser enriquecido poderosamente.
Eso es una tontería, eso no es una exégesis, interpretación seria de la Biblia. Y sin embargo el apóstol dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo lo que es verdaderamente necesario para vosotros, conforme a sus riquezas en la gloria. El día de ayer, y bueno, lamento mencionar esto este día, en una exposición de la palabra de Dios, pero el día de ayer, mi esposa y yo fuimos a Bournemouth, un lugar al norte de Londres, donde fuimos pioneros de una iglesia en la parte inicial de la década de 1960, y ayer hubo el aniversario 50 conmemorando 50 años de esa iglesia. Y de hecho nosotros comenzamos a trabajar en esa iglesia hace 51 años. Y no pude evitar pensar en este himno de Charles Wesley, su primera línea, que donde decía, todavía estamos vivos. Y ellos solían cantar eso cada semana, en ese tiempo, porque esos eran los días en los que no se tenía certeza que se iba a tener vida la siguiente semana. Ahora ya no está en los himnarios este himno, pero bueno, sin embargo, me acuerdo cuando su obra comenzó, y la escuela dominical muy pronto llegó a 100 niños, y estábamos en una escuela y en un salón comunitario, con reuniones en casas, y las personas se reunían y necesitábamos una iglesia, necesitábamos un edificio para nuestra iglesia. Y todo era propiedad del antiguo county de Londres. Desde entonces ya ha cambiado todo, yo lo sé, pero eran sus edificios y era un pequeño pueblo que había sido agrandado grandemente y todo pertenecía a las autoridades locales. Todo tipo de casas, miles de casas del estado. Y entonces para obtener un pequeño de terreno, y había varios terrenos por allí a través del pueblo, para obtener un terreno se tenía que persuadir a la LCC, que se llamaba así, y ellos decían, no hay ninguna esperanza, sin lugar a dudas no. Eran muy amables, y yo solía ir a la persona principal para ese distrito que controlaba todas esas áreas, y veía yo a esta dama en un edificio que estaba muy cerca del edificio del puente de Westminster, muy cerca de las casas del Parlamento, y yo iba allí y ella se cansó de mí, yo creo, pero nunca dejó de ser muy amable y decía, no hay tierra disponible, esto está marcado para esto y para aquello, y yo la iba y la veía, y yo no sé por qué me daba más citas. Y yo decía, ¿qué hay respecto de esta parte y respecto de aquel terreno? Y vimos un terreno que era bastante grande y que era un terreno baldío. ¿Y sabe lo que me dijo la dama? Es bosque. Y dije, no es bosque, es terreno baldío. No, es un bosque, está designado como bosque, tiene que ser guardado. Y había habido una mala lectura de una fotografía aérea mucho tiempo antes, y nadie lo había notado. Esa era la forma de Dios para preservarnos este terreno, y lo que era sacrosanto para ellos, porque era un bosque, no era un bosque para nada, era un terreno baldío, estaba mal ese lugar. Entonces insistimos e insistimos, y al final, y evidentemente el Señor lo hizo, dijeron, bueno, lo pueden tener ya. Y nos lo dieron, nos lo rentaron. Y después ya la iglesia compró el terreno. 25 libras al año. Sorprendente, ¿no? Y desde luego que la escuela dominical fue influencial en esto, porque ya teníamos una influencia en la comunidad por la escuela dominical. Y esto es lo que el Señor hace. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. Y hasta este día está ahí la iglesia y el terreno, y Dios proveyó de forma magnífica y hermosa. No teníamos ningún medio, no teníamos ninguna influencia. Se nos rechazó una y otra vez, y sin embargo había ahí un terreno preservado. Ahora ya no hay nada, ya todo está lleno, ya todo está construido, etc. Y a través de la vida, durante los últimos 50 años, desde aquel entonces, he visto tantas provisiones sorprendentes del Señor para su obra. Sorprendente también es que no me ha influenciado tanto como debería, porque venimos a otra necesidad y entonces tenemos ansiedad una vez más, a pesar de que hemos probado la fidelidad del Señor. Y entonces sentimos que todo está perdido una vez más, y nunca tendríamos que sentir así. Y cuán personas necias somos, tenemos una provisión, después la siguiente, y aún así tenemos otra prueba, y ahí vamos para abajo.
preguntándonos qué va a pasar de nosotros y cómo vamos a atravesar las cosas, y decimos, tenemos que recordar, mi Dios suplirá todo lo que es falta. Siempre que recuerdes las reglas, tiene que ser tu Dios, tienes que estar dependiendo en oración de Él, y tienes que recordar la regla de la responsabilidad personal, que a través de la gracia de Dios tenemos que hacer todo lo que podamos. Él tal vez te dé poco, Él tal vez te dé mucho, esa es su sabiduría. Tal vez Él te dé a través de la ayuda de alguien, alguno de su pueblo. Él te dará con la idea de que puedas testificar a otros. Él te dará en medida perfecta, en forma perfecta y al tiempo correcto. Cuando obtuvimos ese terreno necesitaba mucho trabajo. No se nos libró de todo el trabajo que teníamos que hacer. No se nos libró de toda la labor que tenía que involucrarse allí. Pero lo más preciado era que ya teníamos el terreno y el Señor nos lo dio y nos proveyó una y otra vez. El Señor ama dar de tal forma que levanta a su pueblo. Él nos da para levantar a su pueblo, para alentar nuestra fe y nuestra alabanza, para dar victoria sobre Satanás y sobre todo para avanzarnos en su obra, para que podamos ir más rápido. Esto es una tremenda promesa y un pasaje tremendo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Confía en Él, clama a Él, entrégate a Él. Y tienes que estar leyendo las Escrituras todos los días, más vale que sea así, porque la necesidad que tal vez Dios desea suplir, tal vez es una necesidad de fe y guía. Entonces lee las Escrituras y Él te hablará a través de esto. Está en oración, Él está listo a oírte y a responderte. Tienes que estar sirviéndole. Él no te va a mal consentir con provisiones maravillosas si tu vida no tiene aplicación en su servicio. Entonces, si tienes salud suficiente, y hablo compasivamente porque ya sé que tenemos amados hermanos que tienen que hacer 2 y 3 trabajos para que todo esté bien en casa, y tal vez no tienes tiempo de servir al Señor, y el servicio cristiano tal vez es un gran anhelo que tú tienes, y yo no quiero hacerte sentir mal a ti, pero si tú tienes libertad y suficiente salud, Dios no va a suplir tus necesidades si tú no estás disponible para Él y no estás dado por completo a Él. Reflexiona en las cosas espirituales frecuentemente, en doctrinas y bendiciones, porque a través de esta reflexión el Señor muy frecuentemente te levantará. Anticipa la gloria. Y Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por Cristo Jesús, debido a que tú confías en Cristo, debido a que tú le estás sirviendo, debido a que tú le amas a través de Él y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, Dios proveerá todo lo que os falta. Tenemos tiempo para ver el versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Tengo que lidiar con esto, tengo que hablar de esto. Junto con el versículo 19 es muy importante. No es tan solo una doxología, bueno, las doxologías son cosas maravillosas, pero también es un lema. Este tiene que ser nuestro lema y nuestro principio. Tendría que gobernarnos a todos, tendría que regirnos a todos. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Y esto ya lo mencioné antes. Muchas personas dan gloria a los instrumentos humanos, a otros hombres y mujeres. Esta es una época de la carne, de carnalidad. Es una época donde las personas quieren admirar a otras personas y quieren honrarle a ellos. Y no tendríamos que estar haciendo eso jamás. Toda la gloria es del Señor. Este tiene que ser el lema para la iglesia de Jesucristo. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Se hace un ídolo de los predicadores. Los edificios, las iglesias son hechas de forma impresionante. Y le estaba diciendo a alguien ayer, alguien me mostró una página de internet donde un arquitecto comentaba al respecto de diferentes iglesias en Londres. Y de pronto llegó al tabernáculo. Un arquitecto muy de alta, así,
de alta categoría. Y habiendo alabado la catedral de diferentes partes y sus adornos, vino aquí al tabernáculo y lo encontró llano y no interesante, cuasi aburrido. Y así es como tendría que ser, llano y claro. La gloria es del Señor. Y desde luego que si le amas a Él, y aquí es donde Él está presente, y aquí es donde escucha su palabra, y aquí es donde su pueblo se reúne, entonces no es llano y aburrido, es hermoso para nosotros. Y las iglesias hoy en día son como teatros. Todo tiene que ser para impresionar. Todo es para hacer un impacto carnal. Y esto es en iglesias bíblicas. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Toda la gloria es del Señor. Todo el honor y la alabanza es de Él. Nunca, nunca tiene que haber halagos en la casa del Señor y aplausos y cosas así. Nunca, nunca, queridos amigos. Nunca tenemos que dar encomiendas ni halagos a ningún hombre. Nunca tenemos que estar midiendo las habilidades del siervo. Nunca tenemos que encomendar a los humanos y utilizar muchísimos superlativos para describir las habilidades de alguien. Todo eso está cancelado en la Iglesia de Jesucristo. No tiene lugar allí, porque nuestro principio permanente es este: ahora al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, para siempre. Gloria, honor, homenaje, crédito a Él, alabanza, halagos a Dios. Todo es para Él. Y le damos la gloria por la salvación. No fui yo quien fue suficientemente inteligente para rechazar el ateísmo y ver las glorias y la hermosura del Evangelio y comprender mi necesidad de Cristo y venir a Él. No fui yo, porque yo fui listo y yo decidí entonces escoger a Cristo por mí mismo. Fue Dios quien lo hizo todo. Fue Dios quien vino y encontró un alma necesitada, insolente y tonta, y Él obró en mi corazón, y Él me humilló hasta el polvo, y me trajo a buscar la salvación. Entonces tú le das a Él la gloria. Si un día ya viniste a Él, porque Él es por su bondad que viniste a Él, tú le das la gloria y el crédito a Él por todo lo que hacemos, todo lo que deseamos hacer en servicio al Señor, incluso lo que hacemos en la vida secular, lo ponemos en sus manos y le damos la gloria a Él por todo lo que suceda. A medida que la iglesia avanza y las paredes del ateísmo es rota y se alcanza la comunidad y vienen las almas a Él, entonces le damos a Él la gloria y decimos: Señor, no nos vamos a honrar a nosotros mismos en nada, en ninguna manera. A ti te vamos a dar toda la gloria, Señor. Eso es lo que ellos solían hacer en la iglesia antes, hace años. Y ahora ya solamente es en la minoría de las iglesias. Pero hace años se tenía un servicio, y se tenía alabanza, y se tenía un sermón, lo que quiera que fuera. Una boda tal vez se tenía un servicio y un sermón. Era un servicio de inducción para un pastor, o si era un aniversario de algún lugar, no había halagos a personas, era adoración al Señor y un sermón al respecto de su grandeza y su gloria y su poder y misericordia y bondad y amor. Y eso es lo que tenemos que hacer también hoy en día a través de la iglesia. Versículo 20. Este tiene que ser el lema prevaleciente en la iglesia. La gloria es del Señor, es la gloria del Padre, es la obra de Cristo, es el poder del Espíritu. Y esto nos hace humildes, humildad en nosotros, fe en Él. Humildad en nosotros, fe en Él. Hay que hablar de Él siempre, hay que darle a Él el crédito por todo. Hay que gozarnos en Él. Este es el tema subyacente en todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy a detenerme allí. Ya no tenemos mucho más tiempo y ya es suficiente para que esto lo pensemos y lo analicemos. Entréguense a Él, queridos amigos, y Él suplirá todo lo que os falta.